Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús. Hoy vamos a estar terminando de estudiar el capítulo 10. Vamos a estar de Marcos, vamos a estar revisando los versículos del 13 al 52. Y bueno, este capítulo se divide como en varias historias y ya van a ver por qué, pero he decidido ponerle el título Jesús es suficiente. Bueno, inicia en el versículo 13, dice que los padres llevaban a sus hijos a que Jesús los bendijera. Entonces los discípulos los reprenden, los regañan y esto es lo que le responde Jesús. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Y bueno, creo que esto lo hemos escuchado muchas veces y muchas de las interpretaciones que yo he escuchado es que cuando habla de que ser como niños se refiere como a la inocencia, ¿no? Como a la pureza del corazón que hay en un niño. Pero quiero que hoy lo veamos desde una perspectiva un poco diferente y es que aquí habla de ser como niños en cuanto a la dependencia. Creo que esa es como una palabra clave, porque los niños dependen de sus padres, ¿no? Los niños dependen, digamos, su alimento, su cuidado, ellos no se preocupan por trabajar para pagar arriendo, para traer comida a la casa, para pagar los servicios, no, sino que ellos simplemente son niños, saben que dependen de sus padres y no tratan como de ser, digamos, autosuficientes y decir, no, yo no necesito que me des comida o de pronto no piensan en, no, es que yo no merezco que mi papá me dé comida o me cuide, no, sino que ellos simplemente saben que lo necesitan y reciben ese cuidado, no reciben ese sustento de sus padres. Y creo que eso es a lo que se refiere aquí Jesús cuando hablaba de ser como estos niños, que no buscaban, no busquemos ser, creernos de pronto autosuficientes, sino más bien reconocer que dependemos de Dios e ir a Él. Y bueno, aquí anoté unas cosas. Dice que no, los niños no pretenden que no necesitan o piensan que no merecen el cuidado de sus padres, sino que ellos simplemente lo reciben. Y además tienen fe en sus padres y no se preocupan por cosas que no les corresponden, sino que simplemente dependen de ellos. Y eso es lo que Jesús nos invita a hacer, a depender de Él, a reconocer que Jesús es suficiente y no nosotros somos autosuficientes. Y quiero recordar en particular, no solo dependemos en cuanto a nuestra vida acá de todos los días, el hecho de tener vida, de levantarnos, de la provisión que Él nos da, sino dependemos de Él para que nos salve, para que nos dé la vida eterna. Y quiero que leamos Efesios 2, los versículos del 8 al 9. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y bueno, creo que es bastante claro, ¿no? Y es un poco el mensaje que a lo que quiero enfocar el mensaje el día de hoy es que nosotros no hemos hecho nada ni podemos hacer nada para merecer la gracia y el amor de Dios, sino que es un regalo que Dios nos da. Y bueno, un poco más allá de este significado, también Jesús, o sea, más bien retomando esta idea, Jesús, bueno, ocurre otra historia de un joven rico, ¿no? Que está aquí en los versículos del 17 hasta el 31. Entonces vamos a leerlo rápido porque es un poquito larguito, pero bueno, esta es la Reina Valera. Dice, al salir él para su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Ahí estaba hablando de Jesús, ¿no? El joven se fue a Jesús. Le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo,
¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido pues por esta palabra, se puso triste porque tenía muchas posesiones. Y bueno, aquí quiero resaltar varias cosas. Primero, este joven rico se acercó a Jesús sabiendo que Jesús tenía autoridad, ¿no? Porque primero dice que se hinca ante él y segundo lo llama maestro. Bueno, esta palabra bueno que usan acá es el mismo digamos, la misma palabra que utilizan para referirse a la bondad de Dios. Por eso es que aquí Jesús le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? No porque él no fuera realmente bueno, sino porque él estaba más bien como diciéndole al joven, ¿realmente sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes lo que me estás diciendo? Y aquí algo muy particular es que el joven llega preguntándole a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él creía que él tenía que hacer algo para heredar esa vida eterna, que dependía de él. Jesús le dice que, bueno, le nombra los mandamientos que él ya conocía porque este joven rico era judío. Y aquí él bien lo dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él no solamente conocía la ley, sino que además la había guardado desde su juventud. Entonces dice que Jesús lo miró y le amó. Ese amor es como de compasión, siente compasión por él. Y le dijo que o sea, él había hecho muchas cosas bien, sí, pero dice, te falta una cosa. O sea, personalmente le dijo, te falta una cosa. Dale, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sigue. Pero aquí él no se trataba de dinero, o sea, no, Jesús no estaba refiriéndose a que o sea, que él vendiera sus riquezas por el hecho de que se quedara sin dinero, porque necesita que fuera pobre para seguirlo, no, sino que aquí se refería a que él estaba encontrando, o sea, que lo que le estaba impidiendo acercarse a Jesús realmente era ese dinero, era lo que había en su corazón. Aparte de, digamos, idolatría hacia esas riquezas que él tenía, era eso lo que él tenía como primer lugar en su vida, ¿sí? Sus riquezas. Y él creía que esas riquezas eran lo que le iban a permitir heredar la vida eterna. No, y aquí hay algo importante y es que Jesús le dice que él teje eso, o sea, de todo lo que había hecho, lo había hecho bien, pero le faltaba una cosa y era la más importante, y era dejarlo todo para seguir a Jesús. Y dice que él se afligió por esto y prefirió irse que dejar sus posesiones. Entonces, aquí lo que Jesús está viendo es realmente lo que había en su corazón, ¿no? No más allá de lo que representaban sus riquezas en cuanto a dinero, era lo que había en su corazón, si estaba dispuesto o no a dejar eso para seguir a Jesús. Y el hombre, este joven rico se había esforzado mucho, pero se había esforzado en el camino equivocado porque no estaba con Jesús. Y aquí hay algo importante, y es que él pretendía ser su propio salvador. O sea, él pretendía que heredando la vida eterna, que él podía heredar la vida eterna haciendo cosas, haciendo de pronto, em, guardando los mandamientos o a través incluso de esas mismas riquezas, pero eso no era algo que él pudiera hacer, porque solamente la salvación venía a través de Jesús. Y aquí continúa la historia, también la voy a leer rápido. Dice, hijos, aquí le está hablando ya Jesús a los discípulos. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombran aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo,
para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero Jesús, perdón, respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi causa y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí también quiero resaltar varias cosas importantes, y es que Jesús no estaba refiriéndose a que por el hecho de tener riquezas no pudieran entrar en el reino de Dios, sino que si esas riquezas ocupaban el lugar que le corresponde a Dios en el corazón de esas personas, entonces esas personas no iban a heredar la vida eterna, porque estaban poniendo en primer lugar a sus riquezas y estaban haciéndolo, digámoslo así, su Dios. Y también quiero decir una cosa, bueno, aquí dices que, o sea, deja de Jesús una promesa también, ¿no? Que el que sacrifique de alguna manera todas estas cosas por causa del Evangelio recibirá una recompensa aún mayor. Aquí no se refiere a algo literal de que pues más hermanos, más madres, más hijos, sino es que lo que tuvo, o sea, que lo que dejó para seguir a Jesús, Jesús lo va a restaurar y lo va a multiplicar. No solamente de pronto en esta vida terrenal, sino en la vida eterna. Y quiero resaltar también dos cosas importantes, y es que la primera, las riquezas no son una señal de la bendición y el favor de Dios. De pronto en ese tiempo, y bueno, actualmente creo que también aplica. Muchas personas creen que porque son bendecidas significa que están haciendo las cosas bien y que Dios los está, sí, les está mostrando su favor. Pero si de pronto no tienen o no les está yendo tan bien, entonces significa que o Dios los abandonó o de pronto están, eh, sí, o sea, Dios no les está bendiciendo. Y eso no es cierto, porque en la Biblia encontramos varios ejemplos en los que ha ocurrido, por ejemplo, que Dios permite que las riquezas o digámoslo así, las bendiciones materiales que Dios le había dado a algunas personas sean quitadas. Y eso no significa que Dios no esté bendiciendo a la persona, que Dios no esté con esa persona o que lo haya abandonado, sino al contrario. Dios también está permitiendo todas esas pruebas y todos esos momentos para, para traer más bendición a la vida de esas personas. Y sobre todo lo más importante, que es salvación y vida eterna. Por ejemplo, vemos la historia de Job, ¿no? Que él tiene muchas cosas y Dios se las quita, pero y permite que sea tentado, que sea afligido, pero después Dios lo restaura mucho más de lo que tenía. Y fue porque Job tenía esa disposición en su corazón y esa confianza en su corazón de que era Dios su sustento, de que era Dios quien lo respaldaba y que así como Dios le dio las cosas, Dios se las puede quitar, pero eso no significa que Dios lo haya abandonado o que Dios no lo ame, sino que Dios permite todo eso para el bien de los que lo aman. Y también otra cosa que quiero decir acá es que no siempre los resultados definen, digamos, el éxito o reflejan, digámoslo así, lo que hay en el corazón de una persona, porque muchas veces tendemos a fijarnos solamente en lo que vemos, ¿no? En las riquezas, en ese trabajo que conseguí, en esa casa que conseguí, en ese carro que conseguí, y empezamos a poner nuestro valor y nuestra confianza en esas cosas que vemos, y a creer que somos suficientes, que somos capaces de valernos por nosotros mismos, de conseguir más cosas por nosotros mismos, y empezamos de pronto, y quizá inconscientemente, a dejar a un lado a Dios y a creer que
actuando por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, vamos a ser capaces de conseguir lo que necesitamos y lo que queremos. Pero no es así. Nosotros debemos depender de Dios siempre. Y a veces cuando hay eso en nuestro corazón, Dios permite ciertas situaciones para que nos demos cuenta de que no somos suficientes, como veíamos al principio. Como esos niños, nosotros no somos capaces de tenerlo todo por nuestros propios medios. Necesitamos de Jesús, necesitamos de Dios. Y como en la historia del joven rico, no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos, de ser nuestros propios salvadores. Necesitamos de Jesús, de su gracia, de su amor, de su sacrificio, para que nos tengamos el perdón de pecados y la vida eterna. Y bueno, quiero que continuemos con este versículo. Saqué esta imagen, aquí está la referencia. Es Mateo 6:33, yo creo que muchos lo hemos escuchado y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice todas estas cosas, aquí se refiere a que en versículos anteriores está hablando de, preguntando, ¿no? De que si nos preocupamos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, por la ropa que nos vamos a poner, se refiere como justamente a estas añadiduras, a nuestras necesidades físicas que tenemos aquí, pues, en la tierra, ¿no? No solamente, sí, o sea, digamos, todo este tema de alimento, un techo, bueno. Y aquí explica, me parece muy chévere cómo va desglosando palabra por palabra. Y dice, buscad, del griego seteo, que implica esfuerzo, diligencia, enfoque. Primeramente, enfatiza prioridad y orden. Entonces, aquí estamos viendo algo muy importante, ya solamente con estas dos primeras palabras, que buscar no es una acción pasiva, es algo activo, que requiere esfuerzo, que requiere diligencia y enfoque, que además debemos hacerlo como prioridad y teniendo, o sea, poniéndolo en primer lugar. ¿Y qué es eso que debemos buscar? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios representa el gobierno de Dios en nuestras vidas, sus valores y propósito. O sea, todo lo que a Dios le agrada, ¿sí? Como dice en la palabra, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y la justicia se refiere a la rectitud de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, primero necesitamos nuestro esfuerzo, poner ese, o sea, que ese esfuerzo sea nuestra prioridad y enfocarlo en el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, dice, Dios proveerá lo que necesitamos como resultado de priorizarlo a Él. Entonces, creo que justamente esto tiene mucho que ver con lo que le pasó al hombre rico, ¿no? Él era un hombre que conocía la ley, obedecía la ley. Entonces, sin duda, hubo esfuerzo, diligencia de su parte. Y quizá también prioridad, porque priorizó el cumplir esa ley. Pero ¿qué pasa? Que él no la enfocó correctamente, porque él estaba enfocado en cumplir la ley y hacer riquezas. Y pensó que eso, el ser lo suficientemente bueno, el cumplir la ley lo suficientemente bien, eso le haría ser salvo. Pero no fue así. Entonces, tenemos que, o sea, pensar muy bien y reflexionar en nuestra vida si realmente ese esfuerzo que estamos haciendo nos está llevando al reino de Dios, si realmente estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y si realmente estamos buscando el reino de Dios primeramente. Por encima de añadiduras como las riquezas, como quizá un trabajo, un carro, incluso una familia, porque Dios debe estar en primer lugar por encima de cualquier cosa en nuestra vida. Y bueno, ya para continuar en los versículos que nos faltan del capítulo, bueno, los versículos del 32 al 34 habla Jesús nuevamente con sus discípulos de cuando Él vendría, lo que pasaría en la cruz
y bueno, todo lo que tendría que sufrir y padecer. Y aquí ya en el versículo 35, entonces dice, bueno, lo voy a leer. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí un poco viendo el contexto, resulta que creo que como ya lo habíamos hablado en algunos capítulos anteriores de Marcos, cuando Jesús hablaba de que él era el Mesías, digámoslo así, de ese momento en el que él daría la vida por su pueblo, los judíos, o bueno, en especial los discípulos, pensaban que él se refería a un gobierno como terrenal, ¿no? Que él iba a convertirse en rey de los judíos y que él iba a gobernar como, digamos, un tema político, ¿no? Por eso era que Jacob y Juan le decían, como permítenos sentarnos a tu lado, izquierda y derecha, porque los que se sentaban a la izquierda y derecha del rey eran los que tenían más, digamos, más autoridad, más poder, obviamente después del rey. Entonces Jesús les dice, o sea, no sabéis lo que pedís, porque realmente ellos no habían entendido todavía lo que Jesús realmente quería sí, enseñarles. Pero lo que sí les deja claro es que si ellos realmente quieren tener esos lugares de poder, de autoridad, lo que tienen que hacer no es como hacen los gobernantes, sentarse en un trono a dar órdenes y a ejercer autoridad sobre los demás, sino servir. Como Jesús mismo, el rey, les enseñó que para ser los primeros, dice, tienen que servir. El que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Y eso es lo que Jesús quiere enseñarles acá, que el que quiera tener digámoslo así, el reconocimiento debe servir. Pues esto creo que es contradictorio, no solamente en ese tiempo, sino actualmente, ¿no? Mucha gente pensaría, ¿cómo que para ser el primero debo servir a los demás? Eso no sería como, digamos, ponerse en una posición más baja. Y quizá para el mundo sí, pero para Jesús no, porque para él servir significaba amar, porque dice, como él mismo dijo, no vine para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que nosotros también debemos tomar. Y bueno, ya para terminar, el capítulo termina cuando ellos van ay, ¿cómo se llama? Creo que era a Jericó. Y entonces, así allí. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y creo que este capítulo termina diciendo básicamente un poco el resumen, ¿no? Este hombre
reconoció que tenía una necesidad, que era ciego, Bartimeo, y sin importar de pronto lo que alrededor pudieran estar pensando, ¿no? Porque dice que lo reprendían para que se callase, él seguía clamando a Jesús, como lo que les mencionaba de los niños. Él no pensó en merezco que me sanen, merezco recibirlo, o no pensó en de pronto pretender que él podía solo, que sí, sino que él reconoció su necesidad y sin dudarlo fue a quien tenía el poder para salvarlo, para sanarlo, que era Jesús. Y fue con fe a él, fue persistente y Jesús dice que Jesús lo sanó. Primero le preguntó, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? Porque Jesús, a pesar de que obviamente él sabía y podía que fuera obvio la pregunta, ¿no? Pero Jesús quería ver lo que había en su corazón, qué quería él, ¿no? El ciego le pidió y dice, además de que tu fe te ha salvado y recobró la vista, el ciego tomó la decisión correcta. No se quedó solamente con el milagro, sino que siguió al dador del milagro. Dice que siguió a Jesús en el camino. Entonces, bueno, aquí ya termina el capítulo y un poco para, como manera de resumen de lo que vimos, tenemos estas historias que nos recuerdan lo que debemos, o sea, que Jesús es suficiente, que nosotros, por nuestros propios medios, por más de que creamos tener, que creamos que somos capaces o autosuficientes, realmente necesitamos de Dios, necesitamos de Jesús. Y no debemos de pronto caer en ese orgullo o en esa autosuficiencia, sino reconocer que somos dependientes de Él y buscarlo con fe, con un corazón humilde, con persistencia y nuestro Padre, cuando hacemos eso, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él no solamente nos recibe, sino que además suple todas nuestras necesidades. Eso es lo que nos promete. Así que bueno, ya para terminar, vamos a hacer una pequeña oración. Dios mío, en esta noche queremos darte gracias, Señor. Gracias por lo que has hablado hoy en nuestro corazón. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, los que estamos aquí conectados, de los que están escuchando este mensaje. Padre, gracias porque sabemos que tú nos cuidas, que tú nos amas, que aunque muchas veces te defraudamos, aunque muchas veces fallamos o quizá nos llenamos de orgullo, Señor, de autosuficiencia, tú siempre estás ahí para recibirnos con los brazos abiertos, Señor, cuando te buscamos de todo corazón. Gracias, Padre, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que tú tienes, Señor, un propósito para cada uno de nosotros y que además nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos enseñe, Señor, a hacer tu voluntad. Te pedimos, Padre, para que nos dé sabiduría, para que nos ayude, Señor, a sanar y a trabajar todas esas cosas que hay en nuestro corazón que no te agradan, Señor. Ayúdanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces, Señor, y que nuestra vida, Señor, pueda ser un reflejo de tu amor, Señor. Que no solamente sea para nuestro bien, Señor, y la salvación de nuestra alma, sino que también pueda ser de bendición para quienes nos rodean, Señor, que a través de nuestro testimonio, Señor, de nuestras palabras, de las cosas que hacemos, Señor, para servirte, para servir a los demás, puedan ser, Señor, que nos has dado, que es la salvación, y que puedan tomar la decisión hoy, Señor, de buscarte y, Señor, de seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas Amén. gracias por conectarse, por ver el video. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.